diste vida a huesos secos. Fluye en mí, fluye en mí. Revive. Okay. Dice la palabra del Señor en 1 Reyes capítulo 11, versículo 1 en adelante. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las heteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, no más. Y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoreth, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Eso es lo que quiero suplicar, que seas tú bendiciéndonos a través de tu escritura, Dios del cielo y de la tierra. Seas tú derramando de tu espíritu ahora, Señor, dándonos sabiduría, entendimiento, conocimiento de tu palabra. Señor, que no nos dejes salir de este lugar tal y como entramos, sino que salgamos de aquí, Señor, redarguidos, exhortados, ministrados de Dios y de Dios. Gracias, alabo tu santo nombre, Señor, te bendigo en Cristo Jesús. Amén y amén. Ok. Hoy vamos a hablar, como pueden ver, de un hombre llamado Salomón. Venimos hablando las últimas predicaciones que yo he tenido la oportunidad de compartir de todo lo relacionado con la bendición. Y la última vez que estuvimos hablando de la bendición, estuvimos mirando cómo en la palabra de Dios el pueblo de Israel dilató la bendición al dilatar la obediencia. Cuando el pueblo de Israel dijo, cuando el Señor le dijo, entren y posean, y ellos dijeron, ya voy. Con ese ya voy se dilató la bendición y se dilató la obediencia. Y con eso, pues, hombre, ya esa generación ni siquiera pudo entrar a la tierra prometida como tal. Pero resulta que hoy vamos a mirar no cómo se dilata la bendición en nuestra vida, sino cómo se pierde. Ahora vamos a hablar de cómo se puede llegar a perder una bendición. Porque es que si vamos a hablar de bendición en el Antiguo Testamento, pues yo no creo que haya otro personaje en el Antiguo Testamento más bendecido que Salomón. O sea, uno pensar, alguien bendecido, sinónimo de bendición en el Antiguo Testamento, Salomón. Salomón fue un hombre que se encontró 2 veces con Dios, y las 2 veces que se encontró con Dios fue para bendecirlo. La primera vez que se encuentra con Dios es para que yo le diga, pídame lo que quiero. ¿A quién le dice Dios eso? Mira, yo he tenido tiempos muy especiales con Dios, avivamientos espirituales, tiempos espectaculares, y a mí nunca me ha dicho pídame lo que quiera. Y el día que me lo diga, yo le digo que me muero. Pero Dios viene y le da a Salomón sabiduría. Fuera de que le da sabiduría, también le llena de riquezas, le llena de bendiciones. Y la segunda vez que Dios se encuentra con Salomón es cuando Salomón dedica el templo. Viene Salomón y entonces entra al templo ya después de construir y dice, Señor, si tu pueblo se llega a perder, si tu pueblo se llega a descarriar y otra vez se arrepienten y vienen a este lugar arrepentidos, Señor, tú los vas a oír, los vas a escuchar, los vas a perdonar a tu pueblo y los vas a volver a traer, los vas a volver a juntar de donde los dispersaste. Y luego el Señor viene, desciende sobre ese templo y prácticamente repite las mismas palabras de Salomón. Cuando el pueblo se desvíe,
cuando el pueblo se pierda, cuando yo los riegue por todas las naciones por castigarlos, y el pueblo se arrepintiera y volviera a ese templo, yo lo voy a perdonar. En otras palabras, Dios le está diciendo, yo apruebo lo que tú me estás diciendo. Yo lo apruebo y lo sello. Así va a ser. O sea, fueron dos encuentros, podríamos decir, espectaculares. Entonces, sinónimo de bendición, esa sabiduría de ese hombre. Miren, en el capítulo 10 de Primera de Reyes, que estamos leyendo ahí, en el versículo 27, o sea, unos versículos antes, unos poquitos versículos antes, miren lo que sucede, lo que dice acá. E hizo el rey que en Jerusalén la plata llegara a ser como piedras y los cedros como cabrahigos de la celefa en abundancia. Los cabrahigos son los higos, la higuera. O sea, como una planta común. Dice que la plata, llegó el rey a ser tan bendecido que la plata en esa tierra era como las piedras que usted chutaba en la calle. Y los cedros, que era la madera más fina, eso era como cualquier salsa para echar candela, para avivar el fuego ahí. O sea, ¿cómo sería la bendición de este hombre? Que mire cómo lo tenía Dios de bien parado. Ahora, si queremos hablar de un hombre sinónimo de bendición, Salomón. Si queremos hablar de un hombre que trajo maldición al pueblo, Salomón. ¡Wow! ¿Cómo puede habitar la mayor bendición del pueblo, la mayor época de bendición y la mayor época de maldición? ¿Por culpa de quién fue que el pueblo tuvo que ser dividido? Israel fue partido en dos, 10 tribus hacia un lado y 2 tribus hacia otra. ¿Por el pecado de quién? Por el pecado de Salomón. Le trajo una desgracia tan impresionante a Israel. Es que la maldición que trajo Salomón sobre Israel fue a nivel primero que todo espiritual. Las 10 tribus se abrieron. ¿A qué? A adorar ídolos como un horrible. A adorar ídolos porque nunca hubo un rey que los sostuviera firmes. Le trajo una maldición espiritual, le trajo maldición social. Un país que se divide, ¿para qué? Para ser destruido, para ser paulatinamente destruido. Le trajo una maldición económica. Pues que usted cree que esas 10 tribus no aportaban mucho para el pueblo, también para Israel. Una maldición social. O sea, eso fue una división impresionante. ¿Cómo es posible que de un solo hombre salga la mayor bendición, la mayor época de bendición y la mayor época de maldición del pueblo? ¿Cómo es posible que de una misma persona salga todo eso? Del ungido de Jehová, del ungido de Dios, salió todo eso para el pueblo. Aquí vemos en el capítulo 11 que dice, pero el rey Salomón amó. El rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. Y empezó a amar a las heteas, a las heveas, a todas las feas, a las sidoneas, edomitas, a las de Amón. A todas las mujeres empezó a enamorarse de ellas, empezó a buscarlas. Ahora, la palabra amar allí es bien interesante. Porque es que ese amor no es un amor así de esos tiernos, un amor ágape, un amor limpio, no. El amor aquí representado en el hebreo es la palabra ahab, que es querer, un marcado sentimiento de atracción, escuche eso, un marcado sentimiento de atracción y deseo hacia algo o alguien que se quiere poseer. ¿Aquí de qué estamos hablando? Un deseo netamente sexual. O sea, ese hombre no podía ver una escoba con falda porque se despeinaba, se despelucaba. La cosa más impresionante, que se quiere poseer. Cuando se trata entre un hombre y una mujer, se refiere a un amor que se basa en el deseo sexual. El término se refiere a un amor erótico. O sea, es lo que en el Nuevo Testamento, en el griego, llamamos amor eros. O sea, amor erótico, de donde viene todo el placer sexual. Ese amor lo creó Dios en el ser humano. Ese amor no es malo. Ese amor es para disfrutarlo dentro de los parámetros del matrimonio y es muy efectivo. Es una gran bendición. No es que ese tipo de amor fuera malo. El problema es cómo lo desarrolló él, que lo desarrolló fuera del matrimonio.
O sea, ese amor eros era simplemente para disfrutarlo dentro de él. Y con una. Usted no tiene uno mil. ¿A cuál de todas amaba más? Entonces, imagínense. Entonces, era un amor netamente erótico. Ahora, Salomón sabía muy bien que la ley de Jehová prohibía amar esta clase de mujeres, meterse con esta clase de mujeres. ¿Y por qué? Aquí lo dice muy claro. Porque esas mujeres lo iban a desviar de la voluntad de Dios. Porque esas mujeres lo iban a llevar a adorar otros ídolos. Ahí es donde empieza la maldición, la bendición a cambiarse en una maldición. Cuando Salomón toma la decisión de echar una canita al aire. Una canita al aire. Y entonces, ahí es donde los calvitos le damos gracias a Dios, porque tenemos canas, para echar al aire. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Viene Salomón y dice, voy a tener un ratico de placer. Tal vez decide no hacer caso a los mandatos de Dios, se casó no solamente con una, sino con muchas mujeres que a la larga lo separaron. Ahora, es posible, uno se mete en la mentalidad de Salomón, ¿qué estaba pensando este tipo? ¿Qué estaba pensando este hombre? Tal vez él veía su relación con Dios tan firme, él veía su relación con Dios tan estable. Hombre, yo que todos los días, yo que me encontré con Dios en el templo, yo que le dije a Dios que cuando el pueblo pecara y se arrepintiera otra vez lo iba a volver a traer y lo iba a perdonar, y Dios aprobó y Dios le puso sello. O sea, podríamos decir, yo que estoy en la cúspide de mi ministerio, en la cúspide de mi relación con Dios, estas mujeres que una que otra que me va a hacer daño. ¿Cómo me va a dañar mi relación con Dios? Es que es una canita al aire. Es una bobadita, es un ratico de placer. Tal vez eso fue lo que pudo haber pensado Salomón, porque es que uno no entiende cómo una persona con una relación tan grande, tan fuerte, tan íntima con Dios y tan bendecido, puede llegar a tener 1000 mujeres, puede llegar a relacionarse de esa manera. Tal vez Salomón pensó que eso nunca lo iba a afectar, que eso nunca le iba a dañar su relación con Dios. Y adelantándonos de pronto un poquito a la parte de interpretación, apenas estamos pues como observando un poco, pero adelantando un poco la interpretación, mire, es exactamente lo que viene sucediendo con la iglesia de hoy, con los grandes líderes de hoy. Una canita al aire. Pero es que, ¿qué tanto tiene, no sé, una cervecita, un traguito con unos amigos? Es que es para, no viene estresado, tanto culto, tanta cosa, y bueno, ¿en qué me va a afectar a mí salir con unos amigos después del trabajo e ir a tomarme unas politas, unas cervecitas? ¿En qué me va a afectar a mí que vamos y con unas amigas ahí de compañeros del trabajo? Y usted termina, ¿y en qué me va a afectar a mí que yo con una compañera de la siente aquí en la pierna? Pues, ¿qué tanto es eso? Y que le diga, ¿qué quiere, mamita? ¿Qué tanto puede ser eso? Tal vez usted diga, ¿en qué me va a afectar a mí que yo mire al vecino de vez en cuando? Yo solamente lo estoy mirando, ni siquiera él ni cuenta de da. Y son esas canitas al aire, y son esos pequeños placeres los que empiezan esas pequeñas zorras, como las llama la Biblia. Las que empiezan a hacer bella en el corazón del hombre. Las que empiezan a abrir camino. Entonces, él toma la decisión de hacer algo que posiblemente él creía no lo iba a separar de la presencia de Dios. Mire, es interesante eso que estamos viendo por el hecho de que la bendición de Dios se empieza a perder, pero se empieza a perder no por ataques externos. La bendición no se empieza a perder por ataques externos, sino más bien por debilidades internas. La bendición de Dios se empieza a perder, no porque los enemigos, la palabra de Dios promete que tus enemigos ni te tocarán, que tus enemigos no podrán contigo, que por un camino vendrán y por no sé cuántos caminos tendrán que correr, que caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, más a ti no llegarán. La palabra de Dios lo promete, que cuando tú estás firme en el Señor, tus enemigos no van a poder contigo. Pero es que el problema no empezó por los enemigos. El problema no empezó por los enemigos. El problema empezó por una debilidad
interna. ¿Usted quiere saber cuál es su debilidad interna? Empiece a pensar, ¿a qué es lo que más tiempo le dedica? Y lo más seguro, muchos de ustedes van a decir, al celular. Y es verdad. Y ahora piense entonces, dentro de su celular, ¿a qué es lo que usted más tiempo le dedica? ¿Qué es lo que usted más ve? ¿Qué es lo que usted más busca? ¿A qué es lo que usted? Una persona sabe que su debilidad es la pornografía cuando todo el tiempo está buscando mujeres, todo el tiempo está mirando mujeres, todo el tiempo, sí. Y usted ve unos celulares con unas contraseñas. Eso no lo descifra ni el dueño. Cuando yo veo un celular con eso, yo digo, ese tipo tiene algo que ocultar. Está ocultando ahí para tener una cosa también. Y una contraseña para el Facebook, una contraseña para el Instagram, una contraseña para el no sé qué, una contraseña para todas las redes sociales que maneja. Mire, yo entro a Bancolombia porque ya es con la huella. Si me dicen cuál es el usuario, pues ya me olvido. O sea, yo no sé cómo hacen para tener una contraseña para cada cosa. Y eso se acuerdan de todas. Una contraseña y uno dice, venga, ¿qué es lo que está ocultando? ¿Qué es lo que ocultamos? Que tenemos que tener eso todo oculto, todo por allá, que no me toca el celular. Y eso es un problema, Tal vez ahí está tu debilidad. Tal vez a eso que le dedicas tiempo es donde está tu debilidad. Tal vez tu debilidad la puedes identificar cuando tú no vives sino para trabajar y trabajar. Y tú te das cuenta, es que mi debilidad es la plata. Es que mi debilidad es el dinero. Definitivamente a mí me gusta la plata. Y por eso trabajo. No es creativo, no pienso en el tiempo. Yo no comparto tiempo con mis hijos, no comparto tiempo con mi cónyuge, no comparto tiempo con nadie por estar trabajando y por estar ganando plata. Ahí te das cuenta cuál es tu debilidad. Y posiblemente, al igual que Salomón, te estás diciendo, ¿y a mí en qué me afecta eso en mi relación con Dios? Es que ¿qué problema hay? Es más, en estos días alguien me decía, es que yo trabajo, hago esto, hago lo otro, mi esposa también trabaja, pero pastor, eso es bueno, antes mantenerlos por la iglesia. O sea, camuflamos el pecado, nuestro ídolo, detrás de una buena acción tal vez, detrás de algo que creemos que le va a agradar a Dios, porque es tal vez nuestra idolatría. Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí? Yo quiero hacer un énfasis antes de continuar, bien importante, un énfasis bien importante en lo de Salomón, porque es que el escritor de Reyes viene hablando desde capítulos antes y muestra a Salomón de bendición en bendición, en bendición y en relación con Dios. Y el escritor de Reyes deja la maldición solamente para el capítulo 11, cuando ya termina con la muerte de Salomón. O sea, es que el escritor de Reyes es muy enfático. Mire, mientras Salomón fue obediente a Dios, usted ve que Dios no dejó ni que lo tocara. Dios no dejaba que lo tocara. Dios lo respaldó, Dios lo bendijo porque Dios tenía esa intención de protegerlo. Pero cuando Salomón, como dice el versículo 4, y cuando Salomón era ya viejo, le dio por torcerse por volverse un viejito morboso. Cuando ya era viejo se volvió así, y entonces ahí fue dentro de la maldición al pueblo. O sea, la separación que Dios está haciendo, que el escritor de Reyes está haciendo entre mire la vida de obediencia y mire la vida de desobediencia, mire la vida de bendición y mire la vida de maldición, a la cual llevó a todo el pueblo Salomón. Ok, entonces es muy enfático en eso. Definitivamente los problemas de Salomón fueron solo y exclusivamente por la idolatría y por la desobediencia. Ojo, ¿por qué es bueno tener claro esto? Porque tal vez muchos de nuestros problemas, muchas de nuestras dificultades, muchas de nuestras crisis tienen que ver con desobediencia, tienen que ver con maldad que hay dentro de nuestra casa. Porque lo que está mostrando la palabra es eso. Ojo, porque tal vez tú lo que necesitas es cambiar tu vida, es sanar tu corazón y empezar a proyectar de otra manera, porque tal vez lo que estás haciendo te está llevando a una idolatría.
Tal vez alguna idolatría te está robando la comunión con Dios. Y eso es lo que está dañando tu situación. Ok, ahora, tu relación con Dios. Ahora, ese pecado, esa idolatría, tiene un proceso evolutivo en la vida de Salomón, así como también tiene un proceso evolutivo en la vida de cada uno de nosotros. ¿Cómo empezó? Tal vez diciendo, pero ¿qué problema hay de yo conseguir mujeres? Yo tengo una buena relación con Dios. La debilidad mía son las mujeres, dice Salomón. Entonces, ¿qué problema hay que yo me consiga unas poquitas? Unas 700 no más. Y las otras no cuentan porque son concubinas. Entonces, pues, son nomás por un rato, pero las oficiales son 700. ¿Qué problema hay? Entonces empieza él a darle rienda suelta. Pero entonces, claro, en el versículo 5 dice, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios. Claro, Astoret se identifica con su pecado. ¿Por qué se identifica con su pecado? Porque Astoret, la diosa de los sidonios, es exactamente la diosa a la que le ofrecían sacrificios con relaciones sexuales. Con relaciones sexuales. Claro, obviamente con eso era que se iba a identificar Salomón, porque es que ese era su pecado, era su área débil. Entonces, claro, usted empieza, si su Dios, si su idolatría, si su amor es por el dinero, eso te va a llevar a un ídolo. Cada pecado, cada canita al aire que tú le das rienda suelta, que tú le abres puertas en tu vida, te va a llevar a un ídolo específico. Si tu pasión y tu debilidad es el dinero, ¿a qué ídolo te va a llevar? Al patrón. Santo patroncito bendito, ¿qué quiere mi hijo? Dígame qué hay que hacer. No, hay que trabajar, hermano, de 12 horas diarias, domingos, festivos. Usted no va a poder volver a la iglesia, hermano, porque aquí lo necesitamos. Ah, bueno, patroncito, lo que usted diga, patroncito, pero entonces ¿cuánto me va a pagar? No, no se preocupe que se lo pagamos doble. Ah, bueno, no, la iglesia puede esperar. Claro, patroncito, como sea. Así va a ser. Según la debilidad, te va a llevar a adorar un ídolo. ¿Y ese ídolo de qué se va a encargar? Ese primer ídolo se va a encargar de alejarte de la presencia de Dios. Esa es la tarea, la función del primer ídolo de tu debilidad. Alejarte de la presencia de Dios. Pero no se quedó solamente adorando a Astarot. Dice el versículo 7, entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos. A Quemos. Resulta que es que Quemos ya era otro dios. Dice aquí que era ídolo abominable de Moab, pero es que ya Quemos era ese dios basado en todo lo que es la astrología, en todo lo que es la adivinación. Pues si yo ya estoy alejado de Dios, si ya el Dios de mi debilidad me logró apartar de Dios, dígame cómo está mi corazón respecto a los demás dioses. Está abierto, lo que caiga en el patio sirve. Y entonces ya dice Salomón, pues qué problema hubo de tener unas cuantas mujeres y ofrecer sacrificio. Pues ya que tanto entrados en gastos, pues consultemos a los astros. Y aquí cuando hablamos de los astros estamos hablando de los brujos. Consultemos la brujería, a ver cómo es que nos va a ir mañana. ¿Vamos a ganar la guerra o no? Vamos a consultemos a ver la adivinación, la brujería, la hechicería, todo el santerismo, todas esas cosas. Empecemos. El primer ídolo se encargó de separarlo de Dios y el resto de irlo envolviendo cada vez más. Y termina diciendo, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloch, ídolo abominable de los hijos de Amón. A Moloch, ídolo abominable de los hijos de Amón, era el dios al cual se le sacrificaban niños vivos, quemados. Venga, Moloch era uno de los ídolos más perversos. Como el ungido de Jehová terminó sacrificando niños. Como el hombre que se comunicó con Dios, como el hombre al cual Dios se le presentó y le dijo,
pídeme lo que quieras, termina sacrificando niños, sus niños, a un Dios pagano. Y usted dirá, ¿qué tipo tan malo? No es lo mismo que hacemos por cuestiones de dinero. Hoy en día, por cuestión de plata, usted no es capaz de sacrificar sus hijos. ¿Quién está levantando a sus hijos? ¿Quién los está criando? ¿Quién los está formando? Tal vez usted diga, no soy yo. ¿Y por qué no soy yo? Porque yo tengo que trabajar. Trabajar y trabajar. Y usted va delante de sus hijos y dice, pero es que yo que hago todo, pero es que yo que me mato por ustedes. Sí, yo lo sacrifico poco a poco. Y poco a poco lo voy entregando en la mano de Satanás. Porque no soy capaz de hacer un devocional con ellos. Porque no soy capaz de sentarme a orar con ellos. Porque no tengo tiempo, llego cansado por la noche. No estamos haciendo lo mismo. Lo que pasa es que aquí los quemaban de una. Nosotros los tenemos en bajo. Un fuego lento ahí, poquito a poquito, pero poquito a poquito se van descarriando, poquito a poquito se van apartando y llegan a una época de rebeldía. Que téngale miedo a esa vaina, oiga. Le pegan. Ya hoy en día los pelados de 7 años en adelante, si usted no estuvo ahí, si usted no sacó el tiempo para educar, para formar, ya de 7 años en adelante, hasta con el mismo celular que usted le regaló, le pegan a usted. Vamos haciendo lo mismo. El primer ídolo, cuando usted echa la canita al aire, se encarga de separarlo de Dios. Y los demás se encargan de que usted llegue a una vida de maldición. Y que usted convierta las bendiciones de Dios en maldiciones para su vida. Que usted termine completamente perdido, apartado de la bendición de Dios. Esa es la meta del enemigo. Ahora, ahí en ese versículo 5 me llamó mucho la atención esa palabra, porque Salomón siguió a Astoret. Y cuando me fui a estudiar esa palabra, siguió, es bien interesante. Miren, es la misma palabra que se utiliza hoy en día para definir la forma en que tú adoras un youtuber. Estás siguiendo personas y es lo mismo, es el mismo término. O sea, si Salomón no hubiese tenido Facebook, Instagram, hubiese seguido a esos dioses, los hubiera puesto entre sus contactos, los hubiera puesto entre sus redes. Ahí tenía los perfiles de ellos, Astoret, todos los Quemos, Moloch, tenía todo, o sea, de la misma manera. Me llamó mucho la atención porque de la misma manera uno tiene que evaluarse hoy. Venga, usted maneja redes sociales, los que manejan redes sociales, ¿qué siguen? ¿Qué es lo que seguimos? Obviamente eso también habla mucho de mi debilidad. Eso habla también, porque ¿qué fue lo que hizo Salomón? Seguirlos. O sea, seguirlos es cada cosa que hacen, estar atento, cada paso que dan. Y entonces, ¿cómo así? Y hoy en día nos envuelven con un montón de farándula, con un montón de cosas que exactamente nos dan lo que el corazón nos pide. Que es exactamente nos dan lo que el corazón nos pide. Entonces usted sigue a un montón de youtubers porque son ricos, pero no falta aquel que siga el que la aliena. ¿Sí o no? ¿Y por qué lo sigue? Ah, tiene plata. ¿Qué es lo que usted está siguiendo? La plata. ¿A usted le gusta soñar que usted es una aliena? ¡Ay, se compró un avión! ¡Ay, yo quiero ser una aliena! Para comprarme la avión, solo quiero plata. Entonces, ¿por qué lo sigue? Ah, porque es que yo quiero ser como él. Exactamente esa es la palabra que utiliza acá. Ojo, porque la palabra de hoy también nos está dando la forma de nosotros identificar nuestra debilidad. No solamente nos está diciendo, ojo con la debilidad, sino que nos está diciendo cómo la identifica, ojo con lo que sigue, ojo con lo que usted le gasta más tiempo, ojo cómo invierte su tiempo, ojo que usted va a terminar sacrificando a sus hijos, va a terminar entregándolos en manos de Satanás sin darse cuenta. ¿Por qué? Por estar siguiendo a sus hijos, por estar siguiendo a sus ídolos, por estar siguiendo a sus dioses paganos. Ok, entonces Dios empieza
a despreciar. Y hay algo que hemos visto siempre desde el punto de vista de Salomón. Cuando miramos a Salomón, yo siempre me pregunté, bueno, Salomón pecó y la destrucción y la maldición vino en la época de Roboam. En la época de Roboam, porque Dios viene y le dice a Salomón, por cuanto pecaste, voy a quitar las tribus, voy a dividir el pueblo. Tu pueblo pero no lo voy a dividir bajo tu reinado, sino bajo el reinado de tu hijo Roboam, por amor a mi hijo David, o sea, el papá de Salomón. Entonces, Salomón pecó y el que pagó los platos rotos fue Roboam. La maldición vino sobre el pueblo, fue sobre Roboam. Entonces uno pensaba, yo durante mucho tiempo pensé, pero para Salomón se murió con todo el pueblo juntico. Pero cuando yo empiezo a mirar este texto bíblico, cuando yo empiezo a mirar lo que el Señor hizo, me llamó mucho la atención la forma en que empezó a vivir Salomón después de su pecado. Porque del versículo 9 al versículo 13 dice que entonces Dios rompe pacto con Salomón. Dios rompe el pacto con Salomón y empieza a vivir maldición tras maldición. Y del versículo 14 al 25, por primera vez, escuche, por primera vez, Salomón tiene que empezar a preocuparse de sus enemigos. Antes, cuando vivía en bendición, las cosas externas le resbalaban. La gente antes lo admiraba. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Dice que, versículo 14, Jehová suscitó un adversario a Salomón, Hadad edomita, de sangre real, el cual estaba en Edom. Y escucha este versículo 15. Porque cuando David estaba en Edom y subió Joab, el general del ejército, a enterrar los muertos, mató a todos los varones de Edom. Escuche eso. Salomón aquí no se está teniendo que preocupar ni siquiera por sus enemigos propios. Se está teniendo que preocupar por los enemigos del papá. Por los enemigos del papá, enemigos del pasado. Resulta que sí, 6 meses estuvo Joab, el general del ejército de David, matando moabitas. Y se escapó uno de sangre real, ese tal Hadad. Ahora, ¿qué sucede? Resulta que cuando estábamos al principio leyendo, dice el versículo 1, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres. O sea, la primera era la hija de Faraón, era una egipcia. ¿Para qué se casaba Salomón con la egipcia? Para hacer alianzas estratégicas. Como Egipto era una potencia mundial, era la otra potencia fuera de Israel. Entonces, ¿qué? Si yo me caso con la hija del Faraón, aquí hay una sociedad y un parentesco que eso ya no se rompe. Aquí, cuando yo vaya a la guerra, él me apoya. Y cuando él vaya a la guerra, yo lo apoyo. Hay una alianza estratégica. Dice que este Hadad, del versículo 14 en adelante, versículo 17 dice, Hadad huyó y con él algunos varones edomitas de los siervos de su padre. ¿Y se fue a dónde? Sus alianzas, sus mejores amiguis, se le torcieron. Empezaron a albergar a los enemigos de Salomón. Y dice ahí que empezaron a formarlos, a capacitarlos. Y cuando fue la época que Salomón se pierde, que Salomón se descarría, dice este Hadad, quiero subir a pelear con Salomón. Y Egipto le dice, hágale, ¿qué necesita? Vaya a reclamar su tierra. Vaya a reclamar lo que es suyo. La pregunta es, ¿por qué no antes? ¿Por qué tanto tiempo desde David? Este Hadad allá metido en Egipto con los suyos. Dice que con varios varones edomitas. Y nunca podía atacar a Egipto, nunca podía atacar a Israel, nunca podía entrar a Israel, nunca podía atacar a Israel, nunca podía entrar. ¿Por qué? Y porque ahora sí, es como si Dios en determinado momento, al ver el pecado de Salomón, Dios le abriera la puerta y le dijera, ahora sí, y él puede decir, ataque, yo le doy permiso. Y usted dice, pero Señor, me están cayendo todos a la vez. Y Dios le responde, yo los mandé.
Porque usted convirtió la bendición en una maldición. Y usted por primera vez va a tener que preocuparse de sus enemigos externos. Pero el problema no empezó por los enemigos externos. El problema empezó cuando usted le dio le dio puertas abiertas a su debilidad. Cuando usted dejó que su debilidad lo gobernara. Ahí empezó todo. Entonces la pregunta que yo me hacía aquí es, mire, yo soy pastor. Yo llevo 18 años acá en el norte de Antioquia sirviéndole al Señor, más los años que tuvimos en Medellín dirigiendo el grupo de misiones. Fundamos el grupo de misiones allí, fue una gran bendición, hicimos muchas misiones, listo, póngale que tenemos 20, 22 años más o menos en el ministerio, mi esposa y yo, aunque mi esposa lleva más todavía. Cuando yo llegué, ella era la líder de jóvenes. Cuando yo llegué a la iglesia, ella era líder de jóvenes allí en la iglesia. Ella lleva más tiempo que yo en el ministerio, aunque ella la detestaban pues porque los ponía a madrugar un 1 de enero, los hacía levantar un 1 de enero a reunir a las 8 de la mañana. Pero la pregunta que yo me hago respecto a la palabra ¿es posible que yo sirviéndole al Señor 20, 22 años y tenga que preocuparme por los daños que yo hice cuando no conocía al Señor? Yo me convertí al Evangelio y tuve un encuentro con Jesús a mis 22 años. Hasta los 22 años yo dejé mi reguero de cosas mal hechas. Sí, hice muchas cosas malas. Yo tengo que preocuparme por mi pasado. Yo tengo que preocuparme por esas cosas. ¿Sabe qué me dice la palabra? Si le da rienda suelta a sus debilidades, preocúpese. Porque Dios tiene detenido todo mi pasado por protección y por amor a mí. Pero el día que yo desprecio a Jehová, Él quita su mano y dice, bien puedas ir y tenga seguro. ¿Y cómo puedo yo cambiar entonces la bendición de la cual gozo hoy? La puedo cambiar en una maldición. La puedo cambiar en una maldición cuando desprecio a Jehová con todo mi corazón y empiezo a darle rienda suelta a mis placeres. Y lo mismo para cada uno de nosotros. ¿Qué sucede? Cuando usted en su casa toma la decisión de darle rienda suelta a sus placeres, el Señor quita la mano y dice, listo miseria, bien pueda entrar a la casa. Listo crisis, bien pueda entrar. Listo enfermedad, hágale, destruye su hogar. Que ya dieron chicos, ya dieron cómo. Entre, hágale. Y usted empieza a ver los problemas dentro de su casa. Pero el problema no empezó cuando los enemigos empezaron a meter. El problema empezó cuando usted dejó entrar la debilidad y la idolatría de su corazón. Y entonces empiezan todos esos enemigos externos. Pero no solamente los externos, sino que viene el versículo 26, y ahí es donde viene otra situación más complicada. Dice, también Jeroboam, hijo de Nabat, Efrateo, de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, el cual era viuda, alzó su mano contra el rey. El problema no solamente fueron los enemigos externos, sino que ahora Jeroboam, un hombre de ahí mismo, de la misma tierra, un hijo de Efraín, un hombre de la misma tribu, del mismo pueblo de Israel, se levanta contra Salomón. ¿Y por qué se levanta? Usted va a seguir leyendo ahí en su casa todo lo que sucede ahí. Jeroboam iba caminando, como cuando uno camina por ahí normal, y se encuentra con un profeta. Y el profeta le dice, coja esa manta y pártala en 12 pedazos. Y la partió, 12 pedazos. Y le dijo, ahora coja 10 para usted y déjelos ahí. Y coge 10 pedazos de la manta para él. Y entonces el profeta le dice, Jehová te manda a decir que de aquí en adelante, de las 12 tribus de Israel, a ti te tocan 10. Y a Salomón le van a quedar 2. Entonces, claro, se levanta alguien interno. Se levanta alguien, una persecución interna. Eso le duele a Salomón. Es que es su propio pueblo el que se está torciendo. Es su propio pueblo el que le está marcando la guerra. Y entonces, claro, viene, se levanta, y cuando se levanta, ay Señor, defiéndeme contra mi enemigo. Y Dios viene y le dice, yo lo maté. Yo fui el que le di lo que era suyo. Yo se lo entregué. Usted me despreció a mí y yo se lo entregué a él.
Y entonces no sé qué le pudo haber dado más rabia a Salomón, que se le levante o que cuando le iba a echar mano, se le voló. ¿Y para dónde le voló? Para Egipto. Allá eso eran buenos para capacitar, dotar y entrenar a los que iban a hacerlos. Hasta que Salomón muere, viene Jeroboam y divide el reino y toma 10 tribus para él. 10 tribus, y a Roboam, el hijo de Salomón, le quedan 2 tribus. Los problemas internos también. O sea, si las cosas externas estaban mal, a nivel interno las cosas tampoco funcionaban. Y ahí es donde tú te empiezas a dar cuenta. Los enemigos afuera atacando, los enemigos afuera presionando, y adentro de la casa no hay paz. La paz se pierde. Yo no me puedo imaginar cómo estaba viviendo esos últimos años Salomón. La paz se perdió por completo en el reino. No hay unidad para nada. Y entonces todos pelean con todos, y entonces todos vienen agarrados y se levantan uno contra el otro, y entonces reina la incertidumbre. Y entonces, ¿qué va a pasar mañana? Ya el miedo, ya eso sobra. Y entonces ya tú, como cabeza de tu hogar, sea como papá o como madre soltera, como lo que sea, o como, tienes que empezar a preocuparte por el futuro. Y entonces, ¿yo qué voy a hacer? Porque vamos a comer mañana. Primero, ¿qué pasó eso? Te voy a proveer. El Señor es el que da y el Señor es el que quita. Pero ahora te tienes que empezar a preocupar. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Mire, ya perdí el trabajo, y entonces ahora el Señor me... Y yo todas las deudas que tengo, y entonces, ay Señor, y qué estrés. Y se te empieza a caer el cabello. No es mi caso. Pero se te empieza a caer el cabello por las preocupaciones. Se te empieza, no sé, una cantidad de cosas. Empiezan las enfermedades, la gastritis. ¿Qué es lo que da la pensadera? ¿Qué es lo que produce el estrés? Una cantidad, una serie de enfermedades impresionantes. A nivel interno, todo eso lo vivió Salomón. Porque a nivel interno también se perdió la paz. Dios prometió a Jeroboam esas 10 tribus. Y eso le pudo haber dolido en el alma a Salomón. Que cuando fue a echarle guerra a Jeroboam, no pudo. ¿Por qué? Porque contaba ahora él con la protección de Dios. Porque Dios le entregó a él lo que le pertenecía. ¡Wow! Duro. Miren, aunque bajo el reinado de Salomón el reino no fue dividido, el reino bajo Salomón, por amor a David, el reino se permaneció siempre unido. Y aunque usted diga, tal vez yo no he visto cosas graves y divisiones fuertes en mi casa, y todavía no he perdido el empleo, no he perdido el trabajo, créanme que los últimos años de Salomón no fueron los más agradables. Su idolatría lo alcanzó, su pecado lo alcanzó. Y la pregunta que tenemos que hacernos hoy es, si yo no estoy viviendo la bendición de Dios, ¿qué es lo que está pasando? Si yo no estoy viviendo la paz. Cuando hablamos de bendición, no tenemos que hablar solamente de la parte económica. Cuando hablamos de bendición, tenemos que hablar, mire, Salomón estaba tapado en plata. ¿Y cómo vivió sus últimos años? Estresado, sin paz, en angustia, en zozobra, en incertidumbre. Los temores, las incertidumbres, las pesadeces no le dejaron vivir una vida de bendición. No le dejaron vivir una vida tranquila. Y usted y yo tal vez hoy tengamos que reflexionar y decir, Señor, yo estoy viviendo una vida tranquila. Yo estoy viviendo una vida de bendición. O realmente yo todos los días me tengo que preocupar y comerme las uñas porque yo voy a comer hoy. ¿Realmente yo tengo que estresarme? ¿Saben qué dice la palabra de Dios? Miren las aves del cielo. Miremos las aves del cielo. No se preocupan por trabajar ni por dónde van a anidar, porque saben que su Padre Celestial les da lo suyo. ¿Será que es que las aves son más obedientes que nosotros? Son menos idólatras que nosotros, son menos malagradecidas que nosotros. Como siempre hemos dicho, yo no he visto la primera ave que se caiga del cielo. Ay, ¿qué le pasó? Murió de estrés. Estaba tan preocupada. No, las aves no se preocupan de nada. Eso son enfermedades de nosotros los seres humanos. Eso son enfermedades de nosotros.
Yo no he visto la primera ardilla con gastritis. No me preocupa, tranquila. Es que no he podido acumular para el invierno. Esa que Dios le da. Y va y guarda sus meses y guarda lo suyo y para el invierno. Y el invierno se encierra a comer. Y luego sale el verano y vuelve y sale otra vez. ¿Saben que Dios tiene lo suyo allá? ¿Será que es que ellos son más obedientes que nosotros? Menos idólatras. Gracias a Dios, esos animalitos no tienen celular. Ni conexión a internet. Solo conexión directa con Dios. Solo conexión directa con Dios. Yo le quiero invitar a usted a que reflexione en este momento. Tal vez hay alguna debilidad que en este momento le esté atentando, le esté tentando. Hay debilidades todavía en su corazón, en su relación con Dios. Puertas que tal vez usted en este momento diga, yo tengo que cerrar. Hay alguna puerta, eso solamente lo conoce usted, lo conoce Dios. Tal vez ni su cónyuge siquiera conoce esas puertas. Tal vez ni sus hijos. Y usted se pregunta, pero a mí ¿por qué me está yendo mal? Y su cónyuge se pregunta, pero ¿por qué nos está yendo mal? ¿Pero por qué? ¿Por qué tal vez nuestros hijos están siendo inclinados al pecado? ¿Por qué mi hijo se está inclinando tal vez a la sexualidad ilícita? ¿Por qué mi hijo no puede llevar una sexualidad, no puede llevar un noviazgo normal? ¿Por qué tiene que estar siempre incitado a esa parte sexual? Y tal vez el que llevó la sexualidad a la casa eres tú. Tal vez el que llevó la pornografía. Tal vez el que llevó las películas eróticas o no pasaba el canal cuando estaban en escenas fuertes, fuiste tú. Tal vez fuiste tú el que empezó a dañar la relación con Dios, a afectar la relación con Dios. Y ahora estás viendo las consecuencias ¿en dónde? En tu hijo, en tu familia, en tu hogar. Pero ¿por qué este muchacho todo es plata y plata y plata? Tal vez fuiste tú el que llevó la avaricia a tu casa. El que empezó a mostrarle que es que sin plata no hay nada. Y que la verdadera felicidad la daba el dinero. Yo te quiero invitar a que analices en este momento. ¿Qué es? ¿Qué es lo que Dios está diciendo? ¿Dónde está? ¿Dónde radica tu debilidad? ¿Dónde radica? Porque tienes que cerrar la puerta. Tienes que cerrar la puerta hoy a tu debilidad. Tienes que cerrarla porque mira todo lo que puede pasar. Esa debilidad te está llevando a una idolatría. Esa debilidad te está llevando a un lugar donde no quieres entrar. Y créeme, vas a pagar el precio de darle rienda suelta a esa debilidad. Si te gusta algo ilícito, te gustan las cosas ilícitas, ¿sabes qué dice la palabra del Señor? Que tienes que renunciar ahora. Empieza a cerrar la puerta. Salomón no supo cerrar la puerta a su debilidad. Él quería darle rienda suelta a su vida y pagó el precio. No lo pagues tú hoy. La palabra fue escrita para que nosotros nos sintiéramos advertidos, para que nosotros no falláramos como Él falló, para que nosotros no hiciéramos lo que Él hizo. Te quiero invitar a que dejes que el Espíritu Santo te hable hoy y te convenza de justicia, de pecado y de juicio. Y que el Señor venga y haga una obra de limpieza hoy. Dile al Señor, habla mi corazón. Habla mi corazón, Señor. Si me he equivocado y si me he ido detrás de algún ídolo, hoy yo te quiero pedir, perdóname, Señor. Y vamos a cantar esta canción. Vamos a decirle al Señor, yo quiero que tú me hables. Yo quiero abrir mi corazón para que tu palabra hoy me hable, para que tú cambies aquellas cosas que yo no he podido cambiar. No me dejes, Señor, no me dejes continuar. No me dejes continuar, yo quiero vivir una vida de bendición. No quiero cambiar mi bendición por una maldición. No quiero llegar a ese punto. No quiero perder lo que tú ya me has dado, Dios. Te lo suplico, Señor. Y se va Él. Si notas que aprendí a andar solo,
Si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, que solo dependo de mí, si notas que las cosas importantes